Antes de hablar de Argentina, me parece que vale la pena destacar que en esta década, después de la crisis de Argentina y de Turquía, del comienzo de la década, no hubo ninguna crisis de gran magnitud en las llamadas economías emergentes, ninguna crisis cambiaria ni financiera. Y esto es interesante porque esta crisis financiera que está teniendo lugar y que en los últimos días, durante este mes de septiembre, se agravó bastante, transcurre fundamentalmente en los países desarrollados, ¿no es cierto? Así que en general toda la periferia estaba mejor de lo que estaba 10 años atrás y con más capacidad de resistir, ¿no es cierto? Y esto se debe en parte a que muchos países han pasado a una forma de funcionamiento macroeconómica muy diferente, tienen saldos favorables en su cuenta de comercio con el resto del mundo, acumulan reservas y esto los protege de las turbulencias externas. En el caso de Argentina esto funciona también. Argentina tiene reservas de divisas muy altas y en realidad, como tiene superávit en su cuenta corriente con el resto del mundo, en la cuenta de comercio, en la cuenta corriente, y tiene superávit fiscal, las necesidades de financiamiento están relativamente acotadas en relación con lo que pasaba en el pasado, y esto es una fuente de protección, digamos, una fuente de mayor estabilidad. Pero estamos muy lejos de poder decir que estamos aislados de lo que está pasando en el exterior. Para empezar, no sabemos muy bien, nadie sabe muy bien hasta cuándo y con qué profundidad se va a extender la crisis que se está desarrollando ahora en los mercados mundiales, ¿cierto? Seguramente la situación va a seguir agravándose algún tiempo y en algún momento comenzará a mejorar, pero nadie sabe muy bien cuándo esto va a suceder y en qué punto, qué grado va a tener la desaceleración de la economía mundial, si vamos a entrar en una recesión, si la recesión va a ser seria, si puede convertirse en una recesión profunda y más o menos prolongada. Alguna gente, bueno, esto se está debatiendo, ¿no es cierto? Y como no sabemos muy bien qué va a pasar en el escenario internacional, tampoco podemos prever con mucha precisión qué le puede pasar a Argentina. Por ejemplo, los precios de las mercancías que Argentina exporta son una de las vinculaciones más importantes con esto que está pasando en el contexto externo. En los últimos tiempos Argentina se ha beneficiado mucho por los elevadísimos precios de algunos productos como la soja y los cereales que Argentina exporta, pero esta suba de los precios en los últimos tiempos de estos bienes tiene algún componente financiero, de especulación financiera, que no sabemos muy bien cuánto es y que eso se puede desinflar, y de hecho un poco estuvo pasando en los últimos días, ¿cierto? Los precios de algunas de estas mercancías o han caído o están más bajos que lo que estaban en el pico que habían alcanzado tiempo antes. Entonces, ¿esta caída se va a prolongar o no? No lo sabemos con certeza. Están en un nivel elevado todavía, así que aun cuando la caída se prolongara un poco, pero no demasiado, o no se hiciera demasiado pronunciada, de todas maneras la situación sería manejable. Pero puede haber una caída importante. Si hubiese una caída importante de estos precios, en especial de la soja, pero otros precios también, eso repercutiría fuertemente sobre el equilibrio macroeconómico en Argentina. Por un lado, sobre el balance de comercio con el resto del mundo, que es superavitario y muy fuerte actualmente, pero ese superávit puede debilitarse muy rápido, no solo en realidad por el efecto de los precios, sino también por otras circunstancias, como el hecho de que Argentina es cada vez más un importador de combustible, un importador neto, digamos, se va a convertir, no es todavía, pero se va a convertir, y eso bueno, puede hacer que dejemos de acumular, no solo que no podamos acumular reservas, sino que pasemos a una situación donde necesitemos de financiamiento externo para seguir en un sendero de crecimiento. Y lo mismo pasa con las cuentas fiscales, que son bastante dependientes de los precios de bienes que la Argentina exporta, vía retenciones en particular, pero también indirectamente a través de los efectos que los ingresos de la exportación generan sobre la economía en general. O sea que la situación fiscal también se puede ver comprometida, ¿no? Esos dos superávit que Argentina ha mostrado en los últimos años, externo y fiscal, dependen en cierto grado de la situación externa. En materia financiera la dependencia no es tan fuerte todavía, porque Argentina no está tomando deuda neta en los mercados externos,
sino que está tomando deuda solamente para cumplir con los vencimientos que se van dando, ¿no es cierto? Cumplir con las amortizaciones. Y para hacer eso, ahí sí se ve que Argentina está aislada del resto del mundo financieramente, porque, como todo el mundo sabe, ha debido recurrir a Venezuela para colocar bonos y no tiene acceso a los mercados de fondos privados. Eso puede constituirse en una dificultad más adelante, pero en realidad no es una dificultad seria en lo inmediato. O sea, las necesidades de financiamiento para el año que viene son más importantes del sector público, pero no parece que vayan a enfrentarse dificultades serias para cubrirlas, siempre y cuando la desaceleración de la economía mundial y la caída de los precios de las commodities no sea muy fuerte y impacte muy fuertemente sobre las cuentas públicas. De manera que el tema financiero, así como hemos estado relativamente aislados en los últimos años, bueno, seguiremos en la misma situación. No hay un empeoramiento. Sí se ve un empeoramiento en algunos indicadores, como el riesgo país, que aumentó muchísimo en relación con el de otras economías emergentes también, y eso tiene que ver en los últimos días con el empeoramiento de la situación externa, pero si uno mira un periodo más largo, en realidad tiene que ver con incertidumbre de origen local, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y sobre todo con el tema del INDEC, con la cuestión de que no disponemos de estadísticas confiables en algunos rubros, en particular de inflación, y además no tenemos una inflación que parece bastante importante, y el gobierno no ha delineado una política antiinflacionaria, ni siquiera manifiesta preocupación por el tema, y no hay una política antiinflacionaria coherente definida, y eso es una fuente muy fuerte de incertidumbre y de desconfianza en relación con los papeles argentinos, que marca una diferencia, ¿no es cierto? El riesgo país en el conjunto del mundo emergente ha subido en los últimos días, de Argentina también, pero el de Argentina es más alto, mucho más alto que el de Brasil, el de México, por ejemplo, cuando a comienzos de 2007 era muy parecido era un poco más bajo que el de Brasil y semejante al de México. O sea que el origen de ese cambio es sobre todo interno, ¿no? La incertidumbre interna se suma y hace más riesgoso para la Argentina un cambio desfavorable en el escenario financiero externo, porque si bien tenemos superávit fiscal, superávit comercial, etcétera, hay condiciones internas que no son tan favorables, que tienen que ver con este tema de la inflación, de la existencia de un nivel de incertidumbre relativamente importante.